Bien, ¿cómo están? Quiero hacerle una serie o subirle una serie de conceptos específicos para entender un poco por qué Pillon toma estas teorías que vamos a dar en Psicología Social 2 como escuelas fundantes de la psicología social argentina. En el cuadernillo que les subí van a encontrar distintos autores que de alguna forma vamos a ir explicando no toda su obra, pero sí teorías que son específicas y que nos van a servir también para entender un poco esto que tiene que ver con la lectura grupal, la vida de los grupos, cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, y también estas cuestiones que tienen que ver con la verticalidad y con la horizontalidad del grupo. Eh, Además, para esto tenemos que tener una actitud, digamos, de una gran apertura mental, tratando de entender que no todos los sujetos actuamos y accionamos de la misma forma, sino que somos portavoces de aconteceres de otros grupos, de otros espacios que nos van atravesando en la vida cotidiana. Eh, bueno, arrancamos con quien sería George Smith, ¿sí? Que yo no les voy a dar acá específicamente parte de su biografía, porque este trabajo lo van a hacer ustedes en un trabajo de investigación. Sí vamos a decir que Smith es un filósofo, ¿sí? Es sociólogo, psicólogo social, que es uno de los pensadores que van a innovar en el pensamiento social, ¿sí? Y va a romper con esta teoría conductista de que frente a cierto estímulo hay una cierta reacción. Él eh, con el interaccionismo simbólico intenta de alguna forma y logra, ¿no?, romper con este pensamiento conductista, ¿sí? Por supuesto que cada uno adhiere al pensamiento o al criterio eh, con el que más se siente cómodo, pero para nosotros desde la psicología social, justamente la construcción de la que habla Mitt en el interaccionismo simbólico es muy importante. ¿Qué plantea él? Que la conducta de un individuo solo puede entenderse en base a la conducta que tiene todo su grupo social, ¿sí? Y del que él mismo, o sea, el sujeto, es, eh, eh, se desarrolla o en la que él mismo se desenvuelve, ¿sí? Tenemos que entender, dice, los actos sociales como un proceso completo y no como la suma justamente de estímulos y respuestas, ¿sí? Él dice que debe ser considerado como un proceso orgánico, complejo, que se halla implícito, ¿sí?, en cada estímulo y en cada respuesta particular. Mitt va a plantear también esta teoría del otro generalizado, ¿sí?, que es el conjunto organizado de actitudes comunes a un grupo, que son asumidas por el individuo como contexto para su propio comportamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Tomo del contexto de mi grupo social, de mis grupos primarios, secundarios, ¿sí?, tomo ciertos aspectos o características y los hago propios, ¿sí? Y estas características de mi grupo social van a aparecer en una conducta específica o en un pensamiento específico, ¿sí? No se trata solo de asumir un rol de otros individuos, ¿sí?, sino que el individuo asume una actitud del colectivo, ¿sí? Por eso muchas veces cuando decimos, por ejemplo, se parece a su padre, es igual, tiene los mismos gestos, los mismos rasgos. Bueno, también esto en la identidad y aparece en el pensamiento del sujeto, ¿sí?, esta adhesión, ¿no?, a las conductas de su grupo social. Esto es esencial, dice él, para desarrollar una organización consciente de la conducta, puesto que solo en la medida en que incorpora actitudes del grupo social organizado al que pertenece,
desarrolla su yo integral. O sea, él no critica esta construcción, sino por el contrario, él plantea que es necesario, ¿sí?, que nosotros a partir de este vínculo con este grupo social específico en el que nos desarrollamos, podamos tener esta idea del otro, ¿sí?, generalizado, o esta construcción. Acá también va a hacer una diferenciación entre lo que él va a llamar el yo y el mí, ¿sí? El mí es la organización convencional y habitual de la persona, dice. Se compone de las actitudes de los otros en cuanto organizadas como para la propia conducta, ¿sí?, puesto que incorporamos estas actitudes de los otros para formar nuestra propia autoconciencia, ¿sí? El mí es además la persona como objeto del que tenemos conciencia cuando atendemos a nuestro propio comportamiento. Es decir, ¿qué es el mí? El mí justamente es el otro generalizado. Es esa parte mía, pero que reproduce de alguna forma cuestiones de mi entorno, de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, del contexto en el que me desenvuelvo o me desarrollé. Sin embargo, el yo justamente es toda la creatividad, es todo lo que es mío propio, es esta impronta que tengo y que traigo, ¿sí?, que pertenece a mi persona, a mi personalidad o a mi construcción subjetiva, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿cuánto de mí puede haber, ¿sí?, que realmente sea mío puro? Sin embargo, sí, existe, hay. ¿Dónde podemos darnos cuenta de esto? En los grupos sociales, ¿sí?, en la sociedad misma, que no va repitiendo de alguna forma estereotipos, sino que siempre hay un cambio, una modificación, hay aprendizaje, ¿sí? No es que somos en la historia la repetición de lo anterior, ¿sí?, sino que siempre hay movimiento, siempre hay cambio. Eso es el yo. Esto que en las instituciones podemos decir lo instituido y lo instituyente, ¿sí?, eso que está ya establecido, pero hay algo, ¿no?, que son los sujetos humanos que ponemos, que es la creatividad, que es la diferenciación. Bueno, es lo mismo. Entonces, podemos decir que de alguna forma repetimos ciertas cuestiones de nuestro entorno, pero que también de alguna forma vamos como planteando nuevas cosas, ¿sí?, nuevas formas de ser y de hacer. Hoy podemos ver en nuestra sociedad, ¿sí?, esto como muy claro. Quizás nosotros, los que somos arriba de 40 años, antes repetíamos estereotipos de una forma como más estructurada, ¿sí?, y casi sin cuestionar. Sin embargo, hoy nuestros hijos, adolescentes, jóvenes, no lo hacen. Al contrario, cuestionan nuestras actitudes, cuestionan lo que hacemos, y eso no está mal, está muy bueno, porque quiere decir que hay una evolución, un cambio, un repensarse. Esto es lo que plantea de alguna forma Mead, refiriéndose a los aspectos, ¿sí?, de la persona. Bueno, también va a hablar del rol, ¿sí?, que existe un esquema de expectativas de los otros que determina el rol de la persona, el modo como el individuo percibe, ¿sí?, estas actitudes lo va a determinar. Y va a determinar también su comportamiento, ¿sí? Si yo de alguna forma percibo en el otro cierta tensión, eso va a generar un comportamiento específico. Si recibo hay una percepción de mi parte como amorosa, ¿sí?, por cierta calidez, bueno, entonces esa va a ser ya va a ser otro mi comportamiento, mi actitud, ¿sí? Otro de los aspectos, otro de los fundamentos de la psicología social argentina, ¿sí?, va a tener que ver con la teoría de Lewin, que es la teoría del campo, ¿sí? Lewin también es sociólogo, ¿sí? Va a plantear esta teoría que es muy interesante, en la que dice que
habla de que la conducta, ¿sí? Va a estar determinada también por un escenario que se plantea desde aquello que vamos aprendiendo, ¿sí? Del contexto social. Lo mismo que MIT, ¿sí? Solo que agrega algunas otras cuestiones que tienen que ver con la topología. Es muy interesante la teoría de Lewin, ¿sí? Bueno, vamos a eso. La clasificación de las conductas según las características de los individuos, afirmaba Lewin, nunca nos llevará a leyes científicas válidas en la psicología. Entonces él pensaba que había que ir más allá, ¿sí? Entonces habla él del campo de fuerzas que dentro del campo, del espacio vital de las personas, ¿sí? Hay una totalidad de hechos que coexisten y que se conciben como mutuamente dependientes, ¿sí? La experiencia psicológica de un individuo consta o está marcada, ¿sí? Por estos hechos mutuamente dependientes y puede pensarse que constituyen su espacio vital. Él habla de este espacio vital como un lugar, un espacio, ¿sí? Que es justamente, construye la subjetividad, ¿sí? Y que es un mundo experimentado por el individuo en un cierto momento en su espacio. Por ejemplo, un niño dice que tiene, que piensa que hay un fantasma, ¿sí? Y la persona, la mamá, el adulto le dice, no, no existen los fantasmas, no hay un fantasma. Sí, mamá, hay un fantasma, le dice el niño. ¿Qué quiere decir? Que para ese niño, en su espacio vital, ese fantasma existe. ¿Cómo nosotros podemos hacer el análisis de esto en el grupo? Cuando planteamos en el grupo, cuando los sujetos desde su verticalidad piensan o entienden justamente estas actitudes persecutorias, ¿sí? Este pensamiento de análisis me está mirando mal, piensa que el sujeto piensa que no lo quieren, ¿sí? Y nosotros decimos, no, no es así, sí, te queremos, sí, sí, no, vos también sos parte del grupo, pero para el sujeto no es así. A eso lo llamamos fantasmática, ¿sí? Es ese fantasma que existe, es esa ansiedad persecutoria, ¿sí? Son esas resistencias que a veces ponemos dentro de los grupos que tienen que ver justamente con el espacio vital. La teoría del campo, entonces, estos hechos van a, de alguna forma, tener ciertas complejidades. Vamos a ver lo que son las valencias, que Lewin incluye los valores positivos y negativos en su representación de los segmentos del campo psicológico, ¿sí? Y esta asignación de valores, dice, rebasaba las limitaciones de la topología tradicional, puesto que consideró que los acontecimientos del campo de un individuo estaban orientados hacia una meta, es decir, organizados en base a algo objetivo. Entonces él insiste en representar esto en sus diagramas del campo psicológico, que es el espacio vital, ¿sí? Bueno, habla también de las dinámicas de grupo, ¿sí? Que al estudiar la influencia del grupo en la conducta, Lewin juzgó que era importante distinguir entre las fuerzas propias, ¿sí? Y las fuerzas inducidas, que son dirigidas al cambio del espacio vital. Las fuerzas propias que son aquellas que surgen de las necesidades de la persona, siendo que las fuerzas inducidas van a nacer en el entorno ambiental, o sea, las fuerzas propias son las necesidades del sujeto, la verticalidad, y las fuerzas inducidas van a ser las necesidades del grupo. ¿Vieron cómo vamos entramando con lo que tiene que ver con psicología social argentina y específicamente con los grupos, ¿sí? ¿Qué es entonces este cambio social planificado? Va a ser la implicación del individuo en una decisión de grupo, ¿sí? Que acarrea con la probabilidad del cambio, ¿sí? Y esto va a apelar a la individualidad, ¿sí? Por esto las resistencias. Cuando una situación grupal
apela o interpela mi individualidad, ¿sí? Mi criterio, mi forma de pensar, ahí es donde aparecen las resistencias, ¿sí? Pongo un ejemplo como muy, muy básico, ¿no? El grupo espera que yo hable y yo soy totalmente tímida y no puedo hablar. No solo que no tiene que ver con que no quiera hablar, quizás quiero hablar, pero no sé hablar, soy tímida, ¿sí? Eh, Eso va a generar resistencias. ¿Qué pasa? Dentro de mi espacio vital puede ser que existan estas voces, ¿sí? De mis padres o de los adultos cuando yo era niña, que me decían, no hables, cállate. Los chicos no hablan cuando los adultos conversan, ¿sí? Entonces eso quedó dentro de mi espacio vital, ¿sí? Formó parte de mi subjetividad y hizo que yo no pueda hablar más, porque nadie le da lugar a mi palabra, ¿sí? Porque no hay un otro significativo que le dé lugar a mi palabra. Entonces, esto va a generar, ¿sí? Barreras dentro de mí que de alguna forma me van a estar diciendo, tenés que hablar, podés hacerlo, vos sabés, vos tenés la respuesta, ¿sí? Pero las barreras van a estar ahí y yo no puedo saltarlas, ¿sí? Entonces Lewin lo que afirma es que conociendo lo que hay dentro del espacio vital del sujeto, nosotros vamos a poder de alguna forma predecir cómo va a actuar o qué conducta va a tener. Ahora bien, ¿de qué nos sirve esto a nosotros? Primero, entender que si cada sujeto tiene un propio campo psicológico, ¿sí? En el que existen barreras, en el que existen valencias positivas, que son estas experiencias positivas. Alguna maestra que alguna vez me tuvo paciencia, esperó hasta que yo me tranquilice y me dejó decir la poesía tranquilamente. Eh, o también estas valencias negativas, esas experiencias en las que hubo como una repetición de hechos, ¿sí? Burlas, docentes que no me dejaron, castigos, ¿sí? Represión, que son las valencias negativas que están dentro también de este espacio vital. Entonces estos miedos van apareciendo si entonces no tengo muchas herramientas o tengo pocas herramientas para poder sobrellevar esas barreras. ¿Sí? Como psicólogos sociales, saber que todo este mundo interno está ocurriendo en cada uno de los sujetos que están en el grupo, ¿sí? Nos va a ayudar primero a tener una actitud psicológica frente al grupo. ¿Por qué? Porque dentro de mi hetero están estos conceptos que me dicen, espera, tranquilo, no puede hablar, debe haber algo por lo que este participante del grupo no puede hablar, ¿sí? Y también dentro de esto, de esta situación grupal que se puede dar, podemos tener las herramientas para ayudar a conducir al grupo a que tenga paciencia, se sepa comunicar con el otro, tenga empatía, que la tele sea positiva, para generar, ¿sí? Que este grupo sea contenedor, ¿sí? Para este sujeto que le está ocurriendo eso. Entonces, por esto es importante estas dos teorías principalmente de las que estamos hablando ahora, ¿sí? Bueno, también van a encontrar, ya pasamos MIT, pero lo van a encontrar que habla del juego de roles de los niños, ¿sí? Que es muy importante porque también de ahí toma Pillon esto de la asunción y adjudicación de roles. Bien. Otro de los pensadores que toma Pillon va a ser Sartre, ¿sí? Que Sartre es muy, bueno, es más contemporáneo, ¿no? Nace en 1905, ¿sí? Sartre va a proponer un existencialismo ateo. Es muy importante porque hay una fractura muy interesante social
en esta época en la que él va a plantear, ¿no? Sus teorías y su pensamiento. ¿Por qué? Porque obviamente todo el pensamiento, toda la mirada, la reflexión sobre el hombre, ¿sí? Tenía que ver con el pensamiento desde la religión, ¿sí? Teocéntrico. Entonces Sartre va a decir que el hombre, que no hay nada en el hombre no hay otra esencia que su propia existencia. Por eso hablamos de existencialismo, ¿sí? Para él, la existencia precede a la esencia, ¿sí? Entonces, él va a decir esto de que existir está ligado al compromiso, ¿sí? ¿Por qué dice esto Sartre? Porque para él no basta con nacer y existir, sino que además el hombre, el ser, va a tener que tener un proyecto de vida, va a tener que hacer que su existencia esté valiendo de alguna forma y se esté haciendo ver con lo que el hombre hace, ¿sí? Con lo que realiza, ¿sí? Entonces, para él elaborar este proyecto es vivir con autenticidad, dice, ¿sí? ¿Cuál es la concepción grupal del pensamiento de Sartre? Bueno, el pensamiento específicamente va a ser esto de la dialéctica, ¿sí? Va a plantear, ¿sí? Que la serie, el no grupo, está definido centralmente por la condición no significativa del otro, ¿sí? Ese que tenemos al lado no es indiferente. Mencionamos como ejemplos, ¿sí? Él dice, bueno, la cola del banco, la gente viajando en un transporte. Allí no hay una vivencia del yo y del tú, ¿sí? Sino que hay un grupo de gente que no es grupo, ¿sí? Ese otro no aparece, ni el sujeto ante él se presenta como comprometido, simplemente está, ¿sí? No hay una necesidad en cuanto a la comunicación, en cuanto al ser, ¿sí? No hay una intencionalidad hacia el otro, ¿sí? Se nos presenta como un indiferente. Sartre va a decir que la vida en sociedad en las grandes ciudades encierra la paradoja a causa de la vida en serie del ejercicio solitario de la vida social. Fíjense cómo ya en una era, en un momento en el que todo estaba en auge, ¿no? Como una gran, no solo había grandes guerras, sino que también además había un auge en cuanto a la publicidad, ¿sí? En cuanto al pensamiento social, ¿sí? Y él ya hablaba de alguna forma él criticaba, ¿sí? Estas actitudes sociales. ¿Sí? El grupo, como modelo de experiencia opuesto al de la serie, va a estar caracterizado por fuertes elementos de unidad, ¿sí? Y de significatividad del otro, que caracteriza por la interdependencia la vigencia de los lazos del yo y el del tú, las causas en común y el trabajo conjunto. ¿Qué es lo que hace que bajo ciertas circunstancias la serie se transforme en grupo? ¿Sí? Esta es la pregunta que Sartre va a proponerse contestar en el marco que va a conceptualizar, ¿sí? Su explicación de la dialéctica de los grupos. Ahora, es muy importante este pensamiento de Sartre, ¿por qué? Porque va a llegar un punto en el que nosotros, cuando hagamos el análisis de la situación grupal, vamos a tener que ver en qué momento grupal están del cono invertido, este sentido de pertenencia, afiliación, cómo van de esta serie, ¿no? Fueron convocados por una tarea y quizás en este momento todavía no son un grupo consolidado, cómo se van conformando como grupo, ¿sí? Cómo esta dialéctica, ¿sí? Desde la contradicción individuo-grupo, van pensándose en favor, ¿sí? A la conformación de una subjetividad grupal, ¿sí? Entonces,
Este pensamiento de Sartre va a posicionarse, digamos, desde la psicología social en el pensamiento grupal, ¿sí? Dejo de ser individuo, pero no pierdo mi individualismo, no pierdo mi subjetividad, sino me hago con el otro, me voy haciendo o siendo con el otro. Un poco para que ustedes puedan pensarse, ¿sí? Como profesionales de la psicología social, ¿sí? Y cómo van a ir adquiriendo ese perfil de acompañar estos grupos, pero también un poco para pensarse ustedes como grupo, ¿sí? Como grupo de estudio, desde qué lugar logro en esta contradicción individuo-grupo, logro ser con ellos, crecer con ellos, ser creativo a la hora de seguir constituyéndome como sujeto, pero a su vez a partir de un proyecto común que es el de conocer la psicología social o aprender psicología social. Estoy realizando esta tarea implícita, que es la de mi propia subjetividad, aprender, cambiar, modificarme, o cual sea la tarea implícita de cada uno de ustedes, y la tarea explícita, que es la de específicamente aprender psicología social. Bueno, básicamente estos conceptos como para poder trabajarlos el sábado, o sea, mañana, en el vivo, así que bueno, los espero y también vamos a tener un trabajito, ¿sí? que les voy a estar pidiendo, pero por escrito arriba de este video. Muchísimas gracias por la atención, nos vemos mañana.